buenas noches, bienvenidos a Agenda Ciudadana este viernes 28 de febrero del 2014. El día de hoy tenemos como tema la resolución de la Sala de lo Constitucional emitida el día de hoy y la resolución también que hay previa de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en relación al proselitismo que permitido o no de los empleados y funcionarios públicos. Para ello hemos invitado al procurador David Morales, que nos va a acompañar y va a hacer la interpretación de lo último sucedido en este tema. Bienvenido, procurador. Gracias, Alicia, qué gusto compartir el espacio. Un saludo a la audiencia, buenas noches. Procurador, yo quisiera pasar directamente a una nota que nos va a contextualizar de lo último que ha pasado en relación a este tema. Veamos. Así de claro fue el Procurador de Derechos Humanos. Concluimos que hay una vulneración a derechos políticos, una violación al derecho a la libertad de expresión de funcionarios y empleadas públicas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante el acto de dictar las medidas cautelares de todos conocidas. He declarado la responsabilidad por estas vulneraciones a derechos políticos y a la libertad de expresión por parte de los señores magistrados José Belarmino Jaime, Rodolfo Ernesto González Bonilla, Florentín Meléndez Padilla, Edward Sidney Blanco Reyes y Francisco Eliseo Ortiz Ruiz. Entre sus principales argumentos es que la Sala de lo Constitucional no integra en su medida cautelar los razonamientos que le llevó a restringir derechos políticos y de libre expresión, además de no dar oportunidad a la presunción de constitucionalidad. Toda decisión judicial pasa por un ejercicio de ponderación de los derechos. ¿Qué derechos se ven vulnerados y qué derechos deben ser protegidos? La Sala de lo Constitucional tampoco estableció el posible daño efectivo que ocasionaría la actividad del ejercicio de derechos políticos de empleados y funcionarios. No delimitó el daño que pretendía evitar con la medida y tampoco definió qué derechos se verían vulnerados y de qué personas o colectivos se verían vulnerados en caso de que se produjeran las conductas que ha prohibido en las medidas cautelares. También considera que no se cumplieron los requisitos para la suspensión de derechos fundamentales establecidos por las leyes internacionales. Y uno de esos requisitos fundamentales es que las restricciones a derechos deben estar establecidas por ley, porque es el procedimiento de formación de ley el que permite las garantías del libre debate y la participación, de acuerdo a los mismos estándares constitucionales. Estos requisitos están claramente establecidos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en los parámetros del Comité de Derechos Humanos de la ONU en sus observaciones generales. Sin embargo, no hay ninguna referencia a la atención de estos estándares en la imposición de la medida cautelar. Aunque el procurador reconoció plenamente la obligatoriedad de las resoluciones y medidas dictaminadas por la Sala de lo Constitucional, pide que se atienda a los estándares internacionales para la resolución final. También hace un llamado al Tribunal Supremo Electoral como ente aplicador. Este dictamen será enviado también al fiscal general de la República, Luis Martínez, quien tendrá que evaluar si esta medida incurrió en algún tipo de delito y hacer las diligencias necesarias que estipule la ley. Para Televisión de El Salvador, Daniel García. Bueno, esta nota hacía referencia cuando todavía era medida cautelar. Ya ahora, el día de hoy, la Sala declaró inconstitucional la normativa que habilita a funcionarios públicos, así lo estoy leyendo de manera textual, a realizar actividades de proselitismo electoral. Dentro de esta sentencia hacen una referencia justo al procurador y lo quiero leer de manera textual. En el comunicado dice: se previene al procurador que se abstenga de pretender sustituir o revisar la interpretación y armonización de los derechos constitucionales realizada por ese tribunal, pues ello implica una contravención al principio de separación de órganos y a la independencia de la sala. Lo dejo con esto y quiero que me explique cuál es la postura. ¿Sigue la misma postura de la PDH? Bueno, gracias por la posibilidad de reflexionar sobre este tema. Lo primero que debo decir es que esta sentencia acaba de ser dictada, o bueno, dada a conocer públicamente hace apenas pocas horas. He estado yo hasta muy tarde en reuniones de trabajo y nada más tengo una aproximación preliminar a su contenido. Sin embargo, por supuesto, debe ser objeto del procedimiento de seguimiento de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y mi equipo técnico generará análisis que me llevarán a dar
una nueva resolución de seguimiento ante ya esta sentencia definitiva. Así que, bueno, tendremos que darle un procesamiento técnico de acuerdo a los procedimientos legales de la Procuraduría, pero creo que es posible ya adelantar algunas, dijéramos, algunas opiniones preliminares que puedo dar como procurador. En principio, este señalamiento de la sala, esta prevención, está partiendo de una premisa falsa. Es decir, está planteando una supuesta pretensión de la Procuraduría que no está contenida en la resolución que yo dicté sobre el caso. En ningún momento la Procuraduría ha hecho un ejercicio independiente de ponderación de derechos, ni ha ordenado a la sala que resuelva en uno u otro sentido o que interprete en uno u otro sentido. Lo que la Procuraduría ha recomendado a la sala es que fundamente adecuadamente sus sentencias y sus resoluciones. No es posible que la Sala Constitucional dicte, ya sea medidas cautelares o sentencias definitivas, mediante las cuales limite o restrinja derechos fundamentales de miles de personas, como es el caso de los empleados públicos, y que no deje claramente establecida la fundamentación en su sentencia. Debo leer cuál es la recomendación de la Procuraduría para la Sala, que es expresada en términos muy respetuosos. Como procurador, en todo momento, en la resolución que dicté, he sido plenamente respetuoso de la Sala, de su autoridad, y he reconocido la obligatoriedad de sus decisiones. Debo aún revisar si el tono o la sentencia de la Sala es recíproca con este respeto hacia la institución de la Procuraduría. Pero, ¿qué recomendé? Recomendé a la Sala de lo Constitucional aplicar en su sentencia definitiva relacionada al presente caso la debida garantía procesal de motivación o fundamentación adecuada de sus decisiones, particularmente si las mismas derivarán en la restricción de derechos humanos fundamentales para el ejercicio democrático, tales como el derecho a la libertad de expresión y los derechos políticos. Les estoy simplemente recomendando, en respeto a su autoridad, señores jueces, fundamenten su sentencia. Es un derecho, una garantía procesal, conocer las razones de una decisión que va a limitar derechos humanos, sobre todo derechos humanos de central importancia para las democracias como los derechos políticos. Entonces, decir que he estado sustituyendo o tratando de sustituir la interpretación de la Sala es una tergiversación que me parece peligrosa en este comunicado de la Sala de lo Constitucional. Luego, hay un planteamiento también que a mí me parece que no es aceptable. Me parece que en esta sentencia la Sala está tratando ahora de disminuir el mandato del procurador y está planteando que el procurador no tiene potestades para vigilar las actuaciones de la Sala, como si la Sala estuviera exenta de violentar derechos humanos. Esto no es aceptable porque la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la institución del procurador, es una institución nacida de los acuerdos de paz, de rango constitucional, y sus resoluciones tienen una naturaleza jurídico-constitucional. No pueden hacerse valer por la fuerza pública, pero tienen ese rango, de tal manera que no es potestad de la Sala ordenar el silencio del procurador e inhibirlo de cumplir su mandato, que también tiene rango constitucional. En el caso, quiero poner aquí la posibilidad de que la resolución emitida por usted, por el procurador, por la PDH, no sea acatada. Bueno, mire, hay también otra tergiversación en este comunicado de prensa. Me estoy refiriendo al comunicado porque todavía tendremos en proceso de análisis, de seguimiento, la resolución plena de la Sala en los próximos días. Pero está pretendiendo plantear que la Procuraduría de los Derechos Humanos está invadiendo la potestad de la Sala y que hay una presunta invasión de su marco de competencias y que por lo tanto habría violentado con la sentencia el principio de separación de poderes e instituciones. Esto también no es cierto. Las facultades que ejerce el procurador no son antagónicas e incompatibles con las potestades de los tribunales, son complementarias.
el procurador no tiene facultades, yo no tengo facultades para anular sentencias ni decisiones judiciales. Mis recomendaciones no tienen el poder de ser una suprainstancia que anula sentencias judiciales, de tal manera no tienen esa naturaleza constitucional y por lo tanto no es incompatible con la función del judicial. Y perfectamente como procurador puedo verificar las situaciones y los posibles abusos de cualquier autoridad. La Sala de lo Constitucional no está exenta del control de la Procuraduría en materia de derechos humanos. No está exenta tampoco de cometer violaciones al debido proceso. Tenemos históricos ejemplos en El Salvador. Los rechazos a las admisiones de la ley de amnistía, las declaratorias de improcedencia de los habeas corpus por años en el caso de los desaparecidos. En otros momentos históricos la Sala de la Constitucional ha sido gran violadora de derechos humanos y la Comisión de la Verdad, por eso, una de sus primeras recomendaciones fue exigir la dimensión en pleno de toda la Corte de Justicia y principalmente la Sala de lo Constitucional. Bueno, en ese momento todavía, ¿verdad?, era el doctor Gutiérrez Castro el presidente, pide la dimisión por su responsabilidad en materia de derechos humanos. Las salas de la Corte Suprema de Justicia no están exentas de violar derechos humanos y no están exentas del control del procurador, de tal manera que no es posible que la sala constitucionalmente silencie al procurador. No puede ser entendido esta resolución en ese sentido. Yo quiero dejar, antes de pasar de irnos a pausa, para tratar de entender en términos jurídicos a dónde está, las personas que no venimos de esa área, y entender a dónde está el impasse, por así llamarlo. Ellos hablan, le hacen un llamado a usted a sustituir o revisar, o sea, más bien que se abstenga, es la palabra, que se abstenga de la interpretación y armonización de los derechos constitucionales. Pero usted en la resolución emitida por la PDH habla de derechos políticos y civiles. Entonces, ¿estamos hablando de lo mismo? ¿O ustedes, digamos, de institución a institución, están hablando de lo mismo, de vulneración de derechos constitucionales, derechos políticos? Preliminarmente me preocuparía que la sala esté enviando el mensaje de decir aquí los únicos que podemos utilizar la interpretación de la Constitución somos nosotros. Y usted no puede entrar a vigilarnos en ningún momento porque somos la Sala de lo Constitucional y estamos exentos del control de la Procuraduría. Eso no es posible, eso no es admisible. La sala dice que debo abstenerme de intervenir indebidamente con mis resoluciones en procesos constitucionales en trámite, realizadas por este tribunal. Su resolución supone una afectación al principio de separación de órganos. Un momento, yo no he dictado una resolución que anule su decisión judicial. Por el contrario, mi resolución reconoce la obligatoriedad. Pero he dicho, señores jueces, no fundamentaron su sentencia, no trajeron a cuenta estándares de derechos humanos. Una primera aproximación a la sentencia que ellos han dictado este día, al menos en la parte de su fallo, están hablando ahora de un mecanismo de autorregulación de los funcionarios para no abusar en el ejercicio de los derechos políticos. Parecen haber actuado con una moderación mayor a esos parámetros que plantearon en la medida cautelar. Y están diciendo que estos posibles abusos deben regularse por la ley secundaria, que es el estándar internacional. Me parece que aunque pretendan destruir la voz del procurador dentro de su sentencia, en el fondo están acatando la recomendación que les he planteado. Tenemos que darle todavía un análisis a esto, pero sí no es admisible que traten de reducir las potestades constitucionales del procurador. Para eso la sala no tiene facultades. Vamos a pausa, procurador, y seguimos de regreso con el análisis. Bien, estamos de regreso y quiero plantear una pregunta para entender de manera comparada, a lo mejor, cómo funciona en otros países en donde han habido casos así. Bueno, la Institución Nacional de Derechos Humanos, las instituciones nacionales que se conocen también como instituciones ombudsman, responden a ciertos principios generales: capacidad de investigación, capacidad de promoción de los derechos humanos, facultades para emitir recomendaciones a las autoridades públicas.
En el caso de El Salvador, el mandato del procurador para la defensa de los derechos humanos tiene particular amplitud, dados sus orígenes históricos. En El Salvador, además, tiene rango constitucional. Es la Constitución la que crea la institución del procurador. Es la Constitución la que dota al procurador de voz y de capacidad recomendatoria. Es la Constitución la que le permite al procurador establecer vigilancia desde la perspectiva de derechos humanos de toda autoridad pública, incluyendo la Sala de lo Constitucional. En años anteriores, ya la Procuraduría se ha pronunciado contra sentencias de la Sala de lo Constitucional. En el caso de la ley de amnistía, en muchos informes especiales, recuerdo el caso Bukele-Chel, indebidamente, dijéramos, anulado por la vía de un amparo, en el cual también sin fundamentación suficiente se revirtió un estado de cosa juzgada en tribunales de instancia. Hay diferentes ejemplos en el cual la Procuraduría ha montado vigilancia sobre la Sala de lo Constitucional. La Sala Constitucional está diciendo que debo abstenerme de intervenir indebidamente. Vigilar el debido proceso de cualquier tribunal, desde un juez de paz a la Sala de lo Constitucional, es un deber y una potestad constitucional del procurador. Decirle a los jueces, señores jueces, por favor fundamenten sus sentencias, atiendan los estándares internacionales de derechos humanos, es deber del procurador. Decirle a la Sala de lo Constitucional eso no es una injerencia indebida. Es más, la Sala, al parecer, en su sentencia está hablando de que debe ser por la vía de la legislación secundaria que se regule el abuso de los funcionarios. Y la Sala está aparentemente moderando su resolución. De alguna manera está dando la razón a muchas críticas lanzadas desde la comunidad jurídica y está de alguna manera atendiendo el llamado del procurador. Tenemos que darle más análisis a esto porque debemos evaluar todavía si los alcances que da la sentencia a la Sala siguen afectando o disminuyendo ilegítimamente derechos políticos y libertad de expresión. Pero en principio parecería haberse moderado, parecería haber atendido el llamado que he hecho yo en la sentencia, aunque hay un esfuerzo deliberado de destruir la voz del procurador y de hacer planteamientos peligrosos en el sentido de mermar las potestades del procurador. Yo frente a esto quiero decir que el procurador tiene también facultades, tengo facultades para activar procedimientos de derechos humanos, no solo a nivel interno, sino a nivel internacional. Y que hay organismos de protección a derechos humanos, tanto de las Naciones Unidas como en el sistema interamericano, sin contar la Federación Iberoamericana de Ombudsman, de la que somos partes, y otras federaciones, instituciones nacionales de derechos humanos, que ante situaciones de amenaza, de riesgo, de intentos de bloquear el ejercicio del mandato de las instituciones Ombudsman, también pueden conocer y al menos pronunciarse sobre este tipo de pretensiones. Es un tema que todavía debo valorar. Sí, eso le iba a la preguntar, sentencia... si ya han valorado la posibilidad de que llevarlo a una instancia internacional. Bueno, en principio, al haber varias consideraciones de la Sala en el sentido de tratar de mermar el ejercicio de sus facultades al procurador, de vigilancia del debido proceso, y al tratar de exonerarse, de excluirse de la vigilancia del procurador, puede existir, no lo voy a afirmar ahora porque debemos dar un análisis, pero potencialmente podría existir un intento de ataque al ejercicio de la labor del procurador cuando se trate de controlar a la Sala Constitucional o de vigilarle. Ya dije yo, me parece desacertada la premisa que dice que he tratado de sustituir la interpretación de la Sala en materia de derechos. Y me está diciendo la Sala, usted no debe meterse a interpretar derechos constitucionales que nosotros estemos conociendo. Perdón, el procurador debe aplicar los tratados internacionales, la Constitución de la República por ley en el ejercicio de su mandato. Y la interpretación que hace el procurador, como no derivará en la anulación de una sentencia, es perfectamente compatible. Aquí no hay ningún choque de poderes, ni de instituciones, ni de órganos. Estamos funcionando dos instituciones de naturalezas y competencias específicas, distintas y complementarias. He recomendado a la Sala fundamentar sus sentencias, al parecer lo ha hecho. He recomendado a la Sala atender estándares internacionales, está invocando que se debe regular el abuso por vía de ley, es lo que yo señalé. Eso prueba
la activación del procurador genera o puede generar una dinámica de complemento al funcionamiento de las instituciones. No debemos caer, Usted ha sido claro, no debemos caer procurador. en un intento de discusión que desvíe la atención de lo principal diciendo que hay un nuevo choque de poderes. Esto no debe verse así. Creo que ha sido claro en explicar que el monopolio de la interpretación de la Constitución o de lo constitucional no lo tiene la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Yo quisiera que nos explicara un poquito, en términos de la Sala, cuáles son los límites. ¿Tiene límites? Todos hacemos interpretación a la Constitución, desde la ciudadanía, el órgano ejecutivo, al dictar decretos, la Asamblea Legislativa, etcétera. La Sala tiene la última palabra, es lo que ellos dicen, y es cierto. En ningún momento yo he cuestionado esta situación en mi resolución. He dicho debe respetarse, pero le he pedido a la Sala que fundamente sus sentencias y he declarado que por no haber fundamentado sus medidas cautelares y restringido derechos políticos sin una fundamentación en su sentencia, por esta razón violentaron derechos políticos. La declaratoria que he dictado en contra de los 5 magistrados que suscribieron esas medidas cautelares, en la cual declaro que son responsables por violación a los derechos políticos y por violación a la libertad de expresión de miles de personas que son funcionarios y empleados públicos, es una declaración que se mantiene firme y que en modo alguno esta sentencia la anula o la borra del ambiente jurídico. Es una declaración también de rango constitucional, en el marco de las facultades, emitida en el marco de las facultades del procurador. Yo le voy a volver a repreguntar, ¿cuáles son los límites de la Sala de lo Constitucional? Ese es un debate que se está llevando casi diario porque lo marca justamente lo que sucede en las instituciones y las resoluciones que emite la Procuraduría, la Sala, la interpretación que hace el fiscal, la interpretación que hace la Asamblea Legislativa. Entonces, para entender un poco y armar un poco el mapa, el poquísimo que me queda de programa, ¿cuáles son los límites? ¿Hasta dónde llegan los límites? Bueno, la Sala ventila casos específicos de amparos, habeas corpus y procesos de inconstitucionalidad. En el ejercicio de ese mandato, pues va generando jurisprudencia. Y esta Sala ha estado rompiendo cánones y tendencias jurisprudenciales anteriores. Bueno, en esto obviamente siempre habrá discusión. Ellos son la máxima autoridad en materia constitucional y sus sentencias serán obligatorias. Pero es importante que lo que ellos decidan le pongamos también un debate técnico. Eso en ningún momento yo lo he negado. Ahora, nuestra resolución es muy cuidadosa de no entrar a ese nivel de análisis. Ni siquiera entramos, en respeto a la autoridad de la Sala, ni siquiera entramos a valorar cuáles son los límites de su actuación. Ni si podía o no dictar medidas cautelares, ni si podía o no entrar al tema de conocer sobre restricciones a derechos políticos. Lo que le hemos dicho, señores jueces de la Sala, violentaron el debido proceso porque no fundamentaron su sentencia, no justificaron suficientemente las medidas cautelares y además no han hecho ninguna referencia a los estándares internacionales de derechos humanos en materia de restricción legítima de derechos políticos. Entonces violentan el debido proceso y por esa vía afectan derechos políticos. Los he declarado responsables como autoridad constitucional en materia de derechos humanos en el marco de mis facultades. No les he ordenado resolver en uno u otro sentido, no los he coaccionado, les he recomendado simplemente que fundamenten su sentencia. Si la Sala pretende que el procurador no pueda pronunciarse en el sentido de decirle a los jueces, señores jueces, fundamenten su sentencia, creo que ahí está ya ciertamente la Sala teniendo una pretensión de mermar potestades constitucionales del procurador y eso simplemente no puede ser porque no tienen el mandato suficiente para ello. Como procurador yo seguiré ejerciendo mi labor en el marco de mi mandato constitucional y ejerciendo vigilancia al cumplimiento del debido proceso de cualquier autoridad judicial, de cualquier autoridad administrativa, incluida la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Si el procurador y su equipo técnico de la Procuraduría leen algunas otras sentencias de la Sala y llegan a la conclusión de que no están suficientemente fundamentadas, o sea, la
la advertencia que usted hace a la sala no se, digamos, no se cumpliera, ¿qué pasaría? No, yo no voy a entrar en una situación tampoco de desconocer la sentencia que ahora dicte la sala, la estoy cuestionando en materia de lo que plantea frente al mandato de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, me está diciendo que me abstenga de intervenir indebidamente en procesos constitucionales. Tomar interés sobre el cumplimiento del debido proceso, pedirle a los jueces que fundamenten sus sentencias, pedirle que tiendan estándares de derechos humanos internacionales, eso no es intervenir indebidamente y por eso puedo seguirlo haciendo. Bueno, pues llegamos al final de ese programa porque hoy estamos solamente con media hora, así que lastimosamente quedaron muchas cosas sobre la mesa, Alicia, pero un gusto, pero podemos seguir este en fin de otra semana oportunidad. nos va a dar tiempo de leer con detenimiento las sentencias y resoluciones y seguro declaraciones que va a haber sobre el tema. Muchísimas gracias, procurador. Un gusto, Alicia, encantado. Muchísimas gracias y feliz fin de semana.